¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Espero hayan tenido un excelente día. Mi nombre es Adbey Velasco y bienvenidos una vez más a esta serie de videos en lo cual es de este curso básico intensivo en lo que es la reparación de teléfonos celulares. Bienvenidos a esta clase número 9. En la clase anterior estuvimos hablando del multímetro y su escala de voltaje. En esta ocasión vamos a hablar del multímetro y su escala de diodo. Entonces pasamos acá al tablero para indicarles qué es la escala de diodo. La escala de diodo es un símbolo en la cual, con la que se representa en la pantalla de nuestro multímetro, es este símbolo. Cuando nosotros colocamos en el multímetro escala de diodo, seleccionamos y ahí vamos a tener este símbolo. Ahí significa que ya tenemos escala de diodo. Cuando nosotros hacemos una medición o lo llaman caída de tensión, nuestro multímetro se convierte en una fuente, en una mini fuente, la cual nos va a estar dando aproximadamente un voltaje de 3 voltios. Entonces, cuando nosotros, eso es lo que vamos a inyectar a una línea, y en cada componente va a tener su caída de tensión. Cuando nosotros miremos su valor aquí, ya ejemplo en una tarjeta, su valor va a ser en milivoltios. Nosotros vamos a mirar la caída de tensión ya en milivoltios, por lo que es voltaje lo que estamos nosotros inyectando. Entonces vamos a pasar acá al tablero y les voy a explicar un ejemplo sencillo de cómo más o menos es en una línea, en un circuito, cuando nosotros miramos una escala de diodo. Nosotros tenemos aquí un conector, ejemplo, de aquí sale una línea. Aquí podemos tener un condensador, podemos tener otro condensador colgado a esa misma línea. Aquí puede llegar a un circuito integrado. Ese es un ejemplo sencillo de cómo sería una línea. Siempre cuando nosotros vayamos a medir en escala de diodo, siempre cuando vamos a colocar la punta positiva, que es la roja, vamos a colocarla a tierra, y con la negativa inyectamos el voltaje. Colocamos nuestra punta negativa en la línea donde vamos a medir su caída de tensión. Entonces, ejemplo, aquí nos bota aproximadamente el multímetro, como les digo, se convierte en una fuente, en una mini fuente, aproximadamente 3 voltios. Si nosotros vamos a inyectar, esto es lo que vamos a inyectar a esta línea con la punta negativa. Aquí esta línea puede tener una caída de tensión de 350 milivolts. Esto es lo que va a estar en este condensador. Eso es lo que nos va a dar su medida en milivoltios, 350 milivoltios. Esa es la caída de tensión que está en esa línea. Caída de tensión quiere decir que nosotros enviamos estos 3 voltios, los inyectamos a esta línea, y aquí en este condensador él va a tener, se puede decir, él retiene o su línea para vez de que funcione el circuito integrado, tiene que tener 350 milivoltios, son los que él lo sostiene ahí, este condensador. Más o menos es un ejemplo sencillo, se podría decir. Siempre tiene que haber al final de la línea, siempre tiene que haber un integrado, siempre tiene que llegar a un circuito a donde llegue la línea. Si esta línea estuviera aquí, ejemplo, aquí nos mide 350 milivolts y acá igual nos mide 350 milivolts, se puede decir que sí hay una conexión, sí
sí está conectada a la línea, mas no quiere decir que estos estén buenos estos condensadores. ¿Listo? Entonces, para nosotros saber de pronto en escala de diodo, si de pronto esta línea, estos voltajes, siempre tenemos que tener de pronto una tarjeta o algo similar para medir, tener esos voltajes de referencia. Si ejemplo, tenemos en otra tarjeta parecida o miramos la misma línea que salga de un conector y tenemos en esa línea, en la otra tarjeta tenemos 380 milivolt, eso son voltajes referenciales. No todos las líneas nos tienen que dar exactamente o igual el voltaje de esta línea de la otra tarjeta. Son voltajes referenciales, ya son 350 o 380, ya puede ser que sí esto esté bien. Listo, ejemplo, si ya nosotros tenemos 380 en una tarjeta buena, en esa línea que esté buena, y acá ya tenemos 150, acá también tenemos 150, ahí se podría decir que aquí hay una fuga. En cualquiera de estos condensadores ya podría ser una fuga que hay, ya se está fugando, porque ya solo hay 150. Ahí ya podríamos decir que ya puede haber una falla en esta línea. Otro ejemplo, se podría decir que acá nos puede dar OL. En esta línea nos podría dar OL. Eso quiere decir que esta línea no está conectada acá. No puede ser que acá, en donde llega a su par, al IC, puede ser que no esté conectada, o simplemente el circuito no esté haciendo una buena conexión con su soldadura. Entonces eso puede pasar que sea OL, o también hay en casos que el multímetro no alcanza. Hay líneas que tienen el voltaje, se puede decir, sí, su voltaje muy alto, entonces su rango es el del multímetro. Dependiendo del multímetro, él ya no alcanza a medir. Puede ser, no puede siempre cuando esté OL, no puede ser que la línea esté dañada. Entonces, por eso vuelvo y repito, hay que tener unos voltajes referenciales para poder nosotros hacer un buen diagnóstico. Eso ya podría ser OL, que no hay conexión, que la línea puede estar fisurada por aquí, o que simplemente no esté haciendo contacto al circuito. Eso sería OL. Entonces, más o menos esos serían ejemplos sencillos para que ustedes tengan en cuenta. Vamos a pasar acá al microscopio para hacer medición y que ustedes puedan interpretar y mirar más o menos cómo sería en la escala de diodo. Ahí lo tenemos en escala de diodo. Entonces el multímetro, vamos a colocar esta tarjeta que dije que en el video anterior miramos la secuencia de carga desde el pin de carga. Igual, entonces vamos a ir midiendo aquí en escala de diodo cuánto sería su caída de tensión. Entonces, para que mire aquí, si en escala de diodo, listo. Entonces empezamos con la línea positiva a medir. Entonces esta sería la línea positiva. Como vuelvo y repito, esta punta roja, que es la línea, es la punta positiva, y la negativa, la punta positiva siempre va GND a tierra, para que siempre tengan en cuenta. En escala de diodo, la positiva va a tierra.
Si nos damos cuenta ahí, hay una caída de tensión de 613 milivolts. Entonces esa es su caída de tensión. Tensión es lo mismo que voltaje. Se podría decir que aquí hay una caída de voltaje de 615, 614 milivolts. Entonces si nosotros hacemos seguimiento a esta línea, en modo diodo podemos decir que si podemos seguir la secuencia de carga buscando de pronto una fuga, en todos los componentes que vayan por esta línea nos tienen que dar un valor referencial de 613, 615. Todos los componentes que vayan en esta línea vamos entonces a medirlos en escala de diodo. Entonces, como les decía, esta es la secuencia de carga. Entonces vamos a ir midiendo sus componentes a ver si nos da el mismo valor. Como esta tarjeta está buena, entonces tiene que darnos el mismo valor en los componentes que estén colgados en esa línea. Ese componente, es un condensador. Pertenece a la línea positiva del pin de carga. Esta bobina es igual, también pertenece. Mire que dan los mismos valores, son valores referenciales. Este condensador también pertenece. Ese sería una salida, o se puede decir una entrada de voltaje, de tensión arriba al IFPMIC de esta tarjeta. Entonces acá también tenemos que tener una tensión, un voltaje, una caída de tensión aquí en estos condensadores, que son la entrada del voltaje de la línea V-Bus que entra aquí. Igual también tiene que darnos un voltaje, una caída de tensión similar a los componentes que estaban abajo. De ahí los tenemos. Listo, entonces ahí podemos mirar entonces la secuencia de entrada de carga. Esta línea sería la línea V-Bus, la que llega al IFPMIC, midiéndola nosotros en caída de tensión. Ya sería que aquí, si nosotros colocamos en voltaje, tendría que llegarnos una tensión o lo mismo que está en el pin de carga, tendría que llegarnos a ese condensador. Allá sería la punta positiva en la línea positiva y la negativa en la negativa. Ahí está 5 voltios. Entonces acá también tendría que darnos un voltaje de 5. En este condensador o en esta bobina, en este condensador o en esta bobina o en este. Miren, ahí nos da 5, 5, 5, igual arriba tiene que llegarnos un voltaje de 5 voltios. Ahí están 5. Y ahí están 5. Listo, esa sería la entrada de carga al IFPMIC. Ya diríamos que está bien ahí esta línea. Entonces su salida sería por acá. Allá si nosotros colocamos en escala de diodo, ahí está en escala de diodo,
y medimos su salida. Miren que ya nos da un voltaje de 385 milivolts. Nos da su caída de tensión más baja. ¿Por qué? Porque ya es regulado el voltaje, ya no hay, ya tiene que sale de aquí ya el voltaje regulado, ya no hay mucha tensión. Esa línea se puede decir ya es regulado, ya no son los 5 mismos voltios que nos entrega el cargador, ya sale de aquí del IFP-MIC, ya no sale regulado. Entonces también tiene que ser menos su caída de tensión porque no hay tanta tensión. Esto igual es una línea de alta tensión, porque es una línea que nos va a cargar a la batería, pero para tener más o menos referencia de que acá si hay como hay más tensión, entonces hay más caída de tensión. Mire, son 612 milivolts a comparación de acá, de su salida, como ya es regulado el voltaje, ya son únicamente 389. Igual lo mismo acá tiene que darnos 389. ¿Listo? Eso sería para que tengan en cuenta en escala de diodo cuando nosotros hagamos medición, para que mirar si hay conexión, más que todo si está llegando al circuito las líneas. Entonces con la escala de diodo nosotros nos podemos dar cuenta de que sí hay una comunicación, de que sí hay una caída de tensión, que en esa línea sí hay un voltaje, se podría decir, si está pasando en los electrones, si hay comunicación, vuelvo y repito. Entonces más o menos esos serían los ejemplos sencillos de la escala de diodo. Siempre vamos a encontrar siempre en estas líneas que hay de pronto hay un corto. Siempre el corto, siempre hay que tener en cuenta que el corto casi la mayoría de veces lo genera un condensador o componentes que estén en paralelo, se podría decir. Siempre cortos los genera componentes que están en paralelo. Ya hablamos en clases anteriores de los componentes que están en serie y componentes que están en paralelo. Por lo general los componentes que están en paralelo son los condensadores. Entonces siempre un corto, por eso siempre tengamos en cuenta de unir las puntas cuando miremos el multímetro, que acá ya hay una resistencia de un ohmio, se puede decir. Cuando nosotros miremos que nos da OL, como ya les expliqué allá, OL sería esto, eso quiere decir que es línea abierta, o que no hay conexión, o que simplemente el multímetro no alcance a medir ese rango, no llegue a ese rango de medición. Listo, entonces eso hay que tener en cuenta. Siempre tengamos en cuenta de las puntas, la punta positiva a tierra y con la negativa inyectamos. Siempre tengamos en cuenta, miremos el multímetro para que nosotros no vayamos a tenerlo en otra escala y vamos a estar haciendo una medición. Lo digo eso porque pues el multímetro, hay momentos que si el cargador está conectado y nosotros lo tenemos en escala de diodo, se puede dañar el fusible o se puede simplemente dejarnos de funcionar el multímetro. Les voy a pasar a explicar igual la continuidad en la misma secuencia, para no aburrirlos, los vamos a hacer rápido. Entonces, escala de continuidad, si lo ponemos ahí, siempre vamos a mirar, ese sería el símbolo en continuidad. Continuidad es lo mismo que es similar a resistencia. La diferencia es que cuando nosotros tenemos el multímetro en continuidad,
él nos va a emitir un sonido. Pues en este caso este multímetro, dependiendo de los multímetros que, vuelvo y repito, que tengan ustedes, porque hay multímetros que también en escala de diodo pita, pero en este caso en escala de continuidad nos pita. ¿Qué quiere decir continuidad? Continuidad, si nosotros seguimos una línea acá, una secuencia, decir, de igual de la carga, nosotros estos componentes, para saber que están conectados, también podemos medir acá. Si nosotros medimos aquí, yo mido acá, pongo la punta aquí, no importa que pongan la punta positiva o la negativa, donde ustedes se sientan cómodos o vean la comodidad. Si yo colocaría acá, o acá ejemplo, aquí en esto más cerca me queda más, este componente que ya salía el voltaje regulado, tiene que tener una conexión al pin positivo de la batería. Entonces, para saber eso, nosotros colocamos la punta ahí en el conector donde va la batería del positivo, y nos damos cuenta que hay conexión, que sí pita. Entonces, si nosotros ponemos a tierra, él no pita. Si nos pita, ejemplo, si nosotros colocamos este condensador, está un pad en la línea está a tierra, el otro está en la línea miren, en la línea positiva. No tiene que pitarnos aquí. Si ejemplo nos pitara aquí, nos pitara, aquí nos pita, ahí podríamos decir que hay un corto. Ahí sí podríamos decir que hay un corto. ¿Por qué? Porque los condensadores por lo general nunca, mejor dicho, un condensador jamás va estando bueno, y si está en paralelo nunca tiene que pitarnos de los dos extremos. ¿Listo? Eso sería continuidad, para nosotros mirar que sí hay conexión, casi igual como en la escala de diodo. La resistencia sería que nosotros colocamos el multímetro ahí, en su símbolo sería de ohmios o de ohmega. Lo que nosotros podemos mirar es que ahí no va a pitar, pero miren, la resistencia en este multímetro es de 2, se podría decir, de 2 ohmios. Entonces nosotros lo que podemos medir es la resistibilidad de una línea o de un componente o de una resistencia, para más o menos saber si de pronto hay una fuga, si de pronto una bobina, una resistencia no tenga su valor. Ya vuelvo y repito, hay que tener voltajes referenciales de una tarjeta que esté buena. Ejemplo, si nosotros medimos acá en estas bobinas, nosotros podemos medir su resistibilidad. Ahí es de 4 ohmios. Esta bobina mide 3 ohmios, 3 ohmios. Estas tienen una resistencia, quiere decir una resistencia muy baja. ¿Por qué? Porque estas son salidas son salidas al procesador, al CPU, son líneas ya, se puede decir, secundarias. Entonces tienen una resistibilidad muy baja. Entonces, pero cuando ellas ya están funcionando, tienen una tensión muy alta, se puede decir alta. Entonces eso sería en la escala de resistibilidad. Eso es lo que nosotros podemos medir, eso es lo que yo les puedo compartir. Eso es para que más o menos tengan una iniciativa de cómo ir trabajando con el multímetro, siempre ir haciendo mediciones, siempre medir antes de bajar cualquier circuito. Esta escala de continuidad, siempre nosotros no podemos decir, bueno, aquí hay un corto porque nos pita acá y acá. Siempre va a haber resistencias de muy bajo valor.
la escala de continuidad siempre nos va a hacer un pitido siempre cuando tengamos una resistencia que tenga de 70 ohmios para abajo. Si tiene 70 ohmios, 60 ohmios, nos va a pitar. Igual en la resistencia del multímetro siempre vamos a mirar una resistividad. Cuando haya una resistividad baja de 70 ohmios para abajo, nos va a medir 70 ohmios, dependiendo, vuelvo y repito, del multímetro, a qué rango nos pueda medir. No podemos decir, bueno, aquí hay una fuga y aquí hay un corto, porque va a haber resistencias que tengan su valor muy bajo. Listo, eso sería todo en esto del multímetro. Y como les digo, si quieren profundizar más, si quieren pueden estudiar más. Hay muchos videos de profesionales que ellos interpretan muy bien los valores del multímetro. Nosotros, para comenzar, para iniciar, debemos saber y estudiar lo que es más que todo la escala de diodo, escala de voltaje, escala de resistencia y escala de continuidad. Eso es lo que nosotros debemos profundizar más cuando nosotros estamos iniciando. Ya debe haber más herramientas para hacer otra clase de mediciones, el cual yo no las tengo. Entonces, de verdad les agradezco mucho por su apoyo. Gracias por ver estos videos, y con la bendición de Dios vamos a estar subiendo de pronto otra clase, ya mirando cuáles son las herramientas para comenzar, o cómo comenzamos en esta hermosa profesión que es la que es de reparar teléfonos celulares. Les agradezco mucho, muchísimas gracias por su apoyo, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.